Confío, sin embargo, en que ningún lector supondrá que estos pocos ejemplos agotan las posibilidades y la multiplicidad de variaciones que pueden hallarse fácilmente en cualquier exposición de arte contemporáneo. Hay artistas, por ejemplo, que se han interesado en especial por los efectos ópticos de las formas y los colores, por hacer que estos actúen sobre la tela de modo que produzcan efectos de fluctuación o de deslumbramiento, tampoco fáciles de reproducir en un libro. Sin embargo, sería inducir a un grave error presentar el panorama del arte contemporáneo como si estuviera dominado exclusivamente por experimentos acerca de los colores, las texturas y las formas. Es cierto que para hacerse respetar por la generación más joven, un artista tiene que dominar todos estos recursos de un modo interesante y personal, pero algunos de los pintores que más han llamado la atención en el periodo de la posguerra, de tanto en tanto abandonaron sus exploraciones en el terreno del arte abstracto para volver a la figuración. Pienso especialmente en el emigrado ruso Nicolas de Staël, cuyas amplias pero sutiles pinceladas se conciertan a menudo para formar convincentes evocaciones de paisajes que nos brindan una mágica sensación de luminosidad y espacio sin que por ello nos hagan olvidar la calidad del color en sí mismo. Pintores así continúan las indagaciones en torno a la creación de imágenes estudiada en el capítulo precedente. Otros artistas del periodo de la posguerra se han visto obsesionados por alguna imagen que atormentó y persiguió sus mentes. El escultor italiano Marino Marini, nacido en 1901, se hizo famoso por las innumerables variaciones de un tema que se grabó en su mente durante la guerra: la visión de unos fornidos campesinos italianos huyendo de sus pueblos durante los bombardeos aéreos montados en sus caballos de labranza. El sentido especialmente trágico de estas obras reside en el contraste entre esos seres angustiados y la tradicional imagen del héroe a caballo, como en el caso del célebre Coleoni de Verrocchio. Estos pocos ejemplos pueden servir para explicar por qué hoy es más difícil que nunca escribir una historia del arte hasta el presente. Si algo caracteriza a nuestro siglo es precisamente su libertad para experimentar con todo tipo de ideas y recursos. Como vimos en el capítulo anterior, los tres movimientos de expresionismo, cubismo y primitivismo no ofrecieron una neta continuidad temporal, sino más bien tres posibilidades que a menudo se fundieron o entrecruzaron en la mente de los artistas. ¿Acaso sea en parte una ilusión óptica, fruto de una mayor lejanía en el tiempo, la que nos hace creer que en siglos anteriores existió una sucesión de estilos más ordenada? Sin embargo, hemos visto en el transcurso de este libro que ni siquiera el gótico y el renacimiento se sucedieron como los soldados en un desfile. Debieron existir momentos en los que nadie supiera cuál de los dos iba en cabeza, pero esto es precisamente lo que el lector impaciente desea que le digan el historiador o el crítico contemporáneo. Lo que él quiere es que se le ilustre acerca del último estilo de vanguardia. Al escribir esto, el que se considera el último ismo es el pop art. Las ideas que se esconden detrás de este movimiento no son difíciles de comprender. Incluso para sorpresa mía, advertí que las había rozado en las mismas páginas finales de este libro a las que antes me referí. En ellas hablé de la triste separación entre lo que llamamos arte aplicado o comercial, que rodea nuestra vida cotidiana, y el arte puro de las salas de exposición, que para algunos resulta tan difícil de comprender. Es natural que esta separación constituyera un reto para los estudiantes de arte, para quienes ha llegado a ser el más obvio de los supuestos que uno deba colocarse siempre en favor de cuanto rechaza la gente de gusto. Todas las demás formas de antiarte se han convertido ahora en meras muestras de snobismo, asociándose a la idea tan odiada de un arte impregnado de exclusivismo y pretensiones trascendentes. ¿Pero acaso no sucedía lo mismo con la música? Existía la música pop, un nuevo estilo musical que había logrado atraer el interés de las masas hasta extremos de devoción histérica. Entonces, ¿por qué no se creaba un arte pop a base de las imágenes más familiares a todos, incluidos los anuncios y las historietas de los periódicos? Compete al historiador la tarea de hacer comprensible cuanto acaece. La del crítico consiste en criticar ese mismo acontecer. Limitaré mi crítica del pop art al momento presente, un tanto al margen de un libro que contiene ilustraciones de Miguel Ángel y Rembrandt. Quizá un profeta fuera capaz de predecir si aparecerá un maestro que logre transformar en arte unos materiales tan poco prometedores. Yo no pretendo saberlo. Comprendo que mis reiteradas referencias a las últimas páginas del capítulo anterior, escritas en 1948, pueden inducir a la sospecha de que, después de todo, alardeo del don de profecía. Pero no es así, puesto que he observado
observado que en un tema decisivo me equivoqué completamente. Al releer mi referencia al arte experimental, que en esta nueva edición no he modificado sustancialmente, hallo en ellas la suposición implícita de que mis lectores quedarían persuadidos de la finalidad de aquellos atrevidos experimentos. La mayoría de los escritos de aquel periodo daban por supuesto que la misión de críticos e historiadores era justificar cualquier experimento frente a las críticas hostiles. Aunque esta actitud aún persiste en la actualidad, de hecho la situación ha cambiado completa y radicalmente en los últimos 20 años. Ninguna revolución artística triunfó tan resueltamente como la que se inició antes de la Primera Guerra Mundial. Quienes hemos conocido a algunos de los primeros adalides de aquellos movimientos y recordamos su valentía como también su severidad, apenas podemos dar crédito a nuestros ojos cuando vemos exposiciones de los rebeldes de otros tiempos organizadas bajo patrocinio oficial e invadidas por multitudes ávidas e impacientes por aprender y asimilar los nuevos idiomas. Si alguien necesita hoy a un paladín defensor, es el artista que rehúye las gesticulaciones rebeldes. Estoy convencido de que esta transformación dramática, más que cualquier movimiento nuevo en particular, representa el acontecimiento más importante en la historia del arte de los últimos 20 años. No queriendo confiar del todo en mis propios ojos acerca de un tema de tan capital importancia, deseo probar a mis lectores y a mí mismo que existen otros ojos que también han advertido este cambio. Observadores procedentes de los más diversos dominios han empezado a hacerse eco recientemente de este inesperado giro de los acontecimientos. Así, por ejemplo, el profesor Quentin Bell, al escribir acerca de las bellas artes en un libro sobre la crisis de las humanidades, en 1964, dice: en 1914, cuando un artista posimpresionista era calificado de cubista o futurista, indistintamente pasaba a ser considerado un lunático o un charlatán. Los pintores y escultores que el público conocía y admiraba se oponían enérgicamente a toda innovación radical. El dinero, la influencia y el mecenazgo se hallaban de su parte. En la actualidad podemos afirmar casi con absoluta certeza que la situación se ha invertido. Instituciones públicas de toda índole, la radio, la prensa, el clero, el cine, la publicidad, aparecen agrupadas en torno a lo que inadecuadamente llamamos arte inconformista. El público puede aceptarlo todo, o al menos existe un amplio e influyente sector del mismo que puede obrar así. No existe excentricidad pictórica alguna que pueda irritar ni siquiera asombrar a los críticos. El influyente defensor de la pintura norteamericana contemporánea, Harold Rosenberg, inventor del término action painting, pintura de acción, expresionismo abstracto, al comentar el panorama artístico de su país en un artículo del New Yorker en 1963, reflexionaba acerca de la gran diferencia que existe entre la reacción del público ante la primera exposición de arte vanguardista en Nueva York en 1913, el Armory Show, y la de una nueva clase de público a la que denomina público de vanguardia. El público de vanguardia está abierto a todo. Sus más destacados representantes, directores de museos, conservadores, profesores de arte, marchantes, etc., se lanzan a organizar exposiciones y a suministrar marbetes explicativos cuando todavía la pintura no se ha secado del todo en el lienzo o cuando aún no se ha endurecido el plástico. Los críticos aportan su colaboración rebuscando por los estudios de todos los artistas como una legión de Boy Scouts dispuestos a descubrir un arte para el futuro y ser los primeros en crear y descubrir una nueva e importante figura. Los historiadores del arte están siempre dispuestos con sus cámaras y cuadernos de notas para no dejar de registrar ningún nuevo detalle. La tradición de lo nuevo ha reducido todas las demás tradiciones a algo trivial. Seguramente Rosenberg tiene razón al afirmar que los historiadores del arte hemos contribuido a este cambio de situación. Creo que quien quiera que escriba una historia del arte, en especial del arte contemporáneo, tiene la obligación de advertir a sus lectores acerca de los posibles e involuntarios efectos que su actividad pueda producir. Ya aludí en el prefacio de este libro a los posibles daños que puede infligir un libro de esta clase. Pero estos daños son poca cosa comparados con la equivocada impresión que un panorama semejante puede producir de que todo en arte es cambio y novedad. El mismo interés por la novedad en sí es lo que ha impulsado a todas las innovaciones por un sendero tan veleidoso. Evidentemente no sería justo achacar todas estas indeseables consecuencias, ni tampoco las deseables, a la historia del arte. En cierto sentido, el renovado interés por la historia del arte constituye de por sí la consecuencia de un sinfín de factores que han modificado la situación del arte y de los artistas en nuestra sociedad. Así pues, en conclusión, procederemos a señalar algunos de estos factores.